voluntarios de Cruz Roja. Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de Wayland 2023. El pasado 15, estuvimos hablando de algo súper importante para todos, ¿no? Que es el cambio climático, la sostenibilidad. Hablamos de herramientas para qué hacer, ¿no? Ante los problemas que tenemos y cómo producir de la mejor manera estos fantásticos vinos que se hacen aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de que esos vinos hay que venderlos y entonces hay que ver cuál es la mejor manera, a qué segmentos tenemos que acudir, porque evidentemente cada vez se hace mejor vino y hay muchísima más competencia, ¿no? Así que hoy vamos a tratar de vender esos vinos que hacemos. Y como hemos dicho, vamos a empezar, ¿no? Porque aquí lo importante es de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a dar la bienvenida ya a la primera mesa. Hemos hablado de que hay que vender nuestros productos y desde luego lo primero que tenemos que saber es a quién se lo vamos a vender, ¿no? Y qué quiere nuestro cliente. Y de eso vamos a hablar hoy, del consumidor, de qué tendencias hay, qué es lo que necesita y bueno, pues doy la bienvenida a la próxima mesa. Carlota. Muchas gracias, Maribel. Hay una frase, una anécdota que se le achaca a Einstein, hay gente que dice que no, que en cierta ocasión le preguntaban que si era capaz de definir lo que es la locura, ¿no? Y Einstein decía que locura es esa persona que está siempre haciendo lo mismo una y otra vez, repitiendo una tarea una y otra vez, esperando que en algún momento se produzca algo distinto, ¿no? Esto que parece una tontería nos suele ocurrir a muchos, a los profesionales y a las empresas, ¿no? Y por supuesto, ya que estamos en el mundo del vino, a las bodegas, es decir, estamos en, ¿cómo llamarlo?, en una rutina, estamos en un periodo de aclimatación, estamos con el miedo al cambio, es decir, estamos siempre pendientes, ¿no?, de tomar ciertas decisiones que nunca llegan, ¿no? Y coincide con lo que decía Einstein. Pero es que ahí está la clave. La clave está en que seamos capaces de parar un momento el tiempo y lo dediquemos o lo invirtamos en atender o comprender cuestiones que nos pueden ayudar en nuestra vida profesional. Y eso es Wayland. Wayland lo que trata es, a través de profesionales como Carlota Usatorre de AECOC, que paremos un momento el tiempo, reaccionemos y podamos poner en práctica todo aquello que conozcamos a través de estos profesionales para tomar decisiones que tengan cierto éxito en nuestra vida profesional. Yo, Carlota, no he querido ver nada de tu presentación, sé que nos la has mandado, pero sí que hay tres cuestiones que me gustaría, si no las vas a explicar, yo las adelanto ya, ¿no?, para que las pregunten las personas que te van a escuchar, o si no lo haré yo luego en el periodo de moderación, que es una, evidentemente, el título sí, creo que ahí no nos vamos a escapar, que es cómo es el consumidor hoy, cuáles son las características y qué podemos esperar en el futuro, ¿no?, de los consumidores, que son al final los que consumen nuestro vino. Hay otra cuestión que me parece interesante, que es la situación del consumo agroalimentario. Es decir, claro, en el fondo nosotros estamos dentro del consumo agroalimentario. Y la tercera, algo que me ha llamado a mí siempre mucho la atención, sobre todo ahora, porque se está produciendo un efecto de crecimiento importante, que son el canal, hablando de canales, el canal de mini supermercados o el que se llama canal de conveniencia. Me parece importante porque igual es una vía, ¿no?, para que las bodegas tengamos capacidad para comercializar nuestros vinos en él. Y bueno, yo no me quiero enrollar más, porque la protagonista, la que nos tiene que romper la locura eres tú, y es tu momento, Carlota. Vale, muy bien. Sí, yo voy a responder a prácticamente todas tus preguntas. Quizá no voy a entrar tanto en el sector agroalimentario, me voy a quedar más en todo lo que sería gran consumo en general, pero si más adelante queréis más información, me podéis llamar y está mi teléfono y os puedo facilitar más información. Me voy a levantar, si no os importa, porque aquí sentada. Bueno, ¿dónde enfoco para...? Arriba. No sé. Apunta arriba, a ver. No sé. ¿A dónde tiene que dirigir el disparo, Carlota? Espera. A ver, básicamente, primero os voy a hacer una primera introducción de qué es AECOC y un poco del área de estudios que
que llevo yo, y luego os voy a hablar un poco sobre todo, básicamente, de cómo ahora el consumidor, que está muy penalizado y ha perdido mucho poder adquisitivo, está reaccionando y cambiando sus hábitos de compra y consumo para adaptarse a estos nuevos presupuestos del hogar, pero veremos que hay 3 tendencias resilientes al precio y 3 canales que están un poco capeando el temporal, y entre ellos el de conveniencia que comentaba Sergio. Mira, ahora, perfecto. Os comento, muy rápido, para no quitar tiempo a la ponencia. AECOC nació hace 50 años como el representante en España de GS1, que es una asociación internacional que es la que generó y mantiene los códigos de barras. Entonces, en España, cualquier empresa que tenga código de barra es socio nuestro. Y ahora mismo tenemos más de 33.000 empresas asociadas a nuestra empresa. ¿Qué pasa? Que nos hemos convertido al final en un punto de encuentro en el que todos los fabricantes y toda la distribución son socios nuestros, y esto nos ha permitido generar una serie de servicios, de departamentos, para darles servicios, y al tener una visión totalmente amplia de la cadena de valor y de suministro, pues podemos aportar soluciones, conocimiento y ser representantes de ellos muchas veces ante instituciones o valorar un poco. Tenemos una posición nosotros muy neutra, con lo cual saben todos nuestros asociados que nunca favoreceremos más a un sector que al otro, ¿no? Somos muy fuertes en gran consumo, pero también tenemos representación en ferretería y bricolaje, en textil, moda. Cualquier empresa que tenga código de barras, cualquier sector, ya os he dicho que es nuestro. Entonces, dentro del área de estrategia comercial y marketing, que es uno de los departamentos, una de las áreas de AECOC, está la plataforma ShopperView, desde la cual lo que hacemos es, desde hace más de 10 años, monitorizar al consumidor español. Realizamos una serie de barómetros semestrales en los cuales vemos cómo van modificando las tendencias, cuando hubo el COVID, pues cómo afectó, cómo reaccionó el consumidor, incluso antes, esto ya llevamos más de 10 años estudiando al consumidor, pero tenemos un gran histórico y podemos ver cómo ha evolucionado y cómo el consumidor al final se adapta, ¿no? Hacemos más de 20 investigaciones anuales, hacemos mucha difusión de conocimiento en gratuito para nuestros socios. De hecho, entiendo que la mayoría sois socios de AECOC, con lo cual tenéis acceso a muchísima formación y muchísimos webinars gratuitos. Tenemos una media de 4.600 inscritos al año. Tenemos más de 200 empresas que han colaborado con nosotros, porque, como decía Sergio, los estudios se tienen que pagar, y al final tenemos empresas que patrocinan detrás, como decían. Y luego tenemos una alta satisfacción. Entonces, muy rápido, como os han comentado, somos patrocinadores de este evento. No me voy a extender mucho, porque es un área además que no llevo yo directamente. Simplemente comentaros, a raíz de la nueva regulación que ha salido en Europa para el etiquetaje de las botellas de vino, teníais 2 opciones: o poner una etiqueta muy grande que tapara la mitad de la botella, en la cual introdujerais la lista de ingredientes o los valores nutricionales, o bien el desarrollo de la etiqueta digital, que al final lo que permite es, de una manera mucho más pequeña, tener todo el contenido que la ley os exige. Entonces, para ello, AECOC ha creado una herramienta muy fácil, en la cual, metiendo los datos tanto de los ingredientes como de los valores nutricionales, directamente genera el QR. Se ha formado un equipo de profesionales para dar asistencia, para que cualquier duda que tengáis os puedan ayudar de una manera muy ágil. La etiqueta, el QR, permite la traducción a todos los idiomas cooficiales españoles y a todos los de la Unión Europea, y permite también crear un código, o sea, un QR específico para cada añada. Y por último, hay una iniciativa de GS1 a nivel internacional de que en 2027 desaparezca el código de barras y solo se utilice el QR, porque al final permite muchísima más información y es mucho más ágil. Entonces, que sepáis que estas etiquetas que ahora se han desarrollado ya están adaptadas tecnológicamente a cuando en 2027 ya desaparezca el código de barras y se podrán leer por todos los lectores. Entonces, ahora no es momento de... Pero bueno, si tuviéramos más tiempo, os diría que hicierais un pantallazo a este escáner, y lo que os saldría sería pues esta información, ¿no? Tanto de lo que es la lista de ingredientes como los valores nutricionales. Y estas etiquetas lo que hacen es que cumple la normativa de la europea, porque no solo permiten transmitir la información de la lista de ingredientes y de los valores nutricionales, sino que son neutras, no contienen información de marketing y no rastrea a los usuarios, que son requerimientos que la Unión Europea ha impuesto.
Y ahora ya, que os he explicado un poco de dónde vengo, os voy a entrar en la ponencia. Vamos a hablar lo que os he comentado, ¿no? De los nuevos hábitos de compra y consumo y que no todo es precio, gracias a Dios, y que hay unas ciertas tendencias y canales que de momento se mantienen resilientes al precio. No os voy a contar nada nuevo. El consumidor español lleva 1 año y medio soportando una inflación que llegó a su pico en verano de 2020. Sí que es verdad que paulativamente ha ido bajando y ahora se encuentra estable en el 3,5. Sin embargo, la inflación de alimentos y bebidas está cercana al 10%. Y al final todos tenemos que comer y beber y es algo que nos impacta directamente en nuestra cesta de la compra. Por otro lado, los gobiernos y los bancos, precisamente para contrarrestar esta inflación, ¿qué han hecho? Han subido el Euribor. Y familias o personas que tenían las hipotecas con una renta variable han visto como en este último año pues su cuota mensual se ha incrementado de manera significativa. Con lo cual, la tasa de ahorro de los hogares españoles ha ido descendiendo. Si vemos este pico más alto, corresponde a 2020. En 2020, todas aquellas familias que no se vieron afectadas por ningún ERE ni por ningún ERTE, pues consiguieron ahorrar, porque al final es que no había hostelería abierta, no había ocio, no podíamos viajar, no nos podíamos mover prácticamente el municipio, con lo cual muchas familias consiguieron ahorrar. Pero sí que vemos que una vez que se superó toda la crisis sanitaria y se volvió a la normalidad, esta tasa de ahorro ha ido bajando. Es verdad que ha habido una cierta euforia, ¿no?, del carpe diem, del vivir el día a día, de que estos son días y entonces pues quizá mucha gente pues incluso ha vivido por encima de sus posibilidades. Y cuando salga el dato de 2023, posiblemente esta tasa sea todavía bastante inferior. Entonces, nosotros realizamos barómetros semestrales en los cuales medimos información del consumidor. Este dato corresponde, de hecho tenéis la primicia, que sepáis que este dato se ofrece en abierto esta tarde, o sea que os traigo la primicia. Este es el barómetro de gran consumo que hemos realizado en octubre y que, como os digo, se presenta esta tarde. Hemos preguntado a 500 personas cuán fácil o difícil llegan a final de mes y nos encontramos que casi 7 de cada 10 consumidores tiene dificultades para llegar a final de mes. Hay un 10% que directamente no llega. Hay casi un 60% que allí haciendo malabares pues llega justito y un 33% que a priori pues, no tiene problemas. Entonces, sin embargo, lo que vemos es que... un poco como que se ha polarizado, o sea, ha bajado respecto a hace un año, antes teníamos un 18% de aquellos consumidores que no llegaban a final de mes. Por suerte ha bajado este porcentaje, también ha bajado el porcentaje de personas que llegaban bien, que antes era del 45%, y vemos que el gran montante, el gran grosso, y habiendo crecido respecto a hace un año, es aquellas personas que llegan de una manera bastante justa a final de mes. ¿Qué sucede? Hemos hablado a nivel de individuos, a nivel de hogares. Vemos que el 45% de los hogares nos dice que ha incrementado su gasto y esto es un 15% más que hace un año. ¿Y por qué? Primero porque hay un gran porcentaje, 65%, que nos dice que haciendo lo mismo que hacía hace un año, ahora todo es mucho más caro. Y luego tenemos un 15% de aquel primer bloque que antes no llegaba a final de mes y tenía que cubrir con ahorros y con préstamos, y ahora, como ha mejorado un poquito su situación económica, permite que pueda permitirse algún gasto más. Vemos que el incremento de precios es generalizado. Gran consumo, ocio, cultura, eventos, salir a bares, todo el mundo oreca, viajes, turismo, ocio. El incremento de costes se ha visto afectado en todos los sectores prácticamente que afectan al día a día del consumidor. ¿Y qué ha provocado esto? Bueno, pues que un 64% de los consumidores o de los hogares nos diga que ha tenido que recortar sus gastos respecto a hace un año. La mitad ya nos dicen porque la situación de su hogar ha empeorado, posiblemente del grupo del final que os decía que su situación, que ya no hay tantos que llegaban bien a final de mes. Tenemos un 30% que dice, no, mi situación económica es la misma que hace un año, pero por si acaso, pues esta situación se alarga mucho, prefiero contenerme y ahorrar. Y luego tenemos un 17% que a lo mejor su situación no ha empeorado, sigue ganando lo mismo que ganaba, pero como han subido otra serie de partidas como la hipoteca, los combustibles, la energía, pues ahora tiene menos dinero y ha tenido que recortar gastos en otras partidas. Y al final, cuando le preguntamos al consumidor, hazme una lista de aquello que más te preocupa, vemos que en el top 5 tenemos, bueno, a gran diferencia, a gran distancia, la inflación. Ahora mismo es el tema de moda, ¿no? La subida generalizada de precios, pero también la crisis económica en general, que al final está muy ligado.
La salud de la familia y amigos, esto es un porcentaje que hemos visto que a raíz del COVID ha subido, porque obviamente pues fue el tema de la pandemia fue un tema muy fuerte y murió mucha gente y bueno, pues realmente es un tema que quizá no éramos tan conscientes, ¿no?, de lo vulnerables que éramos. Luego también tenemos el precio de la energía y luego el que en quinto posición en el ranking y subiendo respecto a las anteriores, la inestabilidad política internacional, porque sí que es verdad que las guerras de Ucrania y de Israel pues nos pillan bastante cerca, ¿no? Y el contexto geopolítico está bastante convulso. ¿Qué pasa con toda esta situación? Pues que el consumidor al final tiene que reaccionar y tiene que cambiar sus hábitos y nos encontramos que ahora el 73% nos dice que se fija más en precios y promociones a la hora de decidir qué productos compra. Y vemos cómo ha subido de manera exponencial coincidiendo precisamente con la subida de la inflación, ¿no?, que fue pues sí, febrero-marzo del año 2022, ¿no? ¿Y qué cambios en su día a día realiza? Pues nos encontramos un consumidor que planifica mucho más las compras. Y este es un punto que es importante porque para planificar ha tenido que informarse antes. Vemos que es un consumidor mucho más consciente, mucho más informado, que cuando se va a la tienda o al bar, donde sea, ya sabe muchas veces qué producto y qué marca va a comprar. Tenemos otro porcentaje de consumidores que sabe que, por ejemplo, en su lista de la compra pone vino y hasta que no llega al punto de venta y no ve los precios y las ofertas no decide la marca. Pero sí que es verdad que ya no es como antes, que a lo mejor voy a pasillear a ver qué me encuentro. No, ahora normalmente ya todo está muy definido en casa, con lo cual es muy importante que el consumidor os tenga en su mente vuestra marca, vuestro producto, que la tenga en su mente para que a la hora de ir a comprar pues vaya y piense en vosotros directamente. Nos encontramos con un consumidor que realiza lo que se llaman compras safari. Si antes teníamos nuestro establecimiento de toda la vida que íbamos siempre y que con el COVID además se acentuó porque solo podías moverte y comprar donde tenías en el barrio, ahora el consumidor está dispuesto a invertir más tiempo en dirigirse a diferentes establecimientos, las compras safaris que os digo, buscando la promoción, porque como se informa previamente, pues sabe que las frutas están más baratas en un sitio, las leches en el otro, el aceite en el otro y realiza pues estas compras más variadas. Nos encontramos que también la mitad de los consumidores nos dicen que ahora han dejado de comprar productos más premium casi siempre, ¿no? Van a opciones más básicas, con menos valor añadido. Para productos frescos, compras más pequeñas, porque si bien es cierto que antes, pues a lo mejor ibas una vez al mes y hacías la supercarga, ahora en todo lo que es frescos la gente está sobre todo haciendo compras más pequeñas, primero para contener el gasto, para controlarlo y segundo para evitar todo el tema del desperdicio alimentario. Porque en un estudio que hemos hecho sobre sostenibilidad hemos visto que obviamente el planeta es importante y el desperdicio alimentario afecta directamente, pero ahora mismo el consumidor lo que le mueve es el bolsillo. Y si he comprado un producto, se me pone malo en la nevera, lo tengo que tirar, al final estoy perdiendo dinero. Por otro lado, para lo que son productos de mayor vida, de mayor caducidad, el consumidor aprovecha aquellas ofertas del 3x2, de segunda unidad al 70%, que le permite estocar más producto, que sabe que no se le va a poner malo, pero que le permite ahorrar. Vemos también un consumidor mucho más infiel a la marca de fabricante. Estamos viendo este trasvaso que hay hacia la marca de distribución. En esta última oleada versus el primer semestre hemos visto que ha bajado ligeramente, pero bueno, los datos, prácticamente 6 de cada 10 consumidores nos dice que ahora compra más marca blanca de lo que compraba antes. Y también vemos cómo está creciendo el número de consumidores que van a establecimientos donde predomina más la marca de distribución. Y estamos viendo pues, crecimientos de Mercadona y de Lidl especialmente, que son enseñas que básicamente en la mayoría de su portfolio es marca de distribución. Pero por suerte, ya os decía, no todo es precio. Hay 3 tendencias que más o menos se están salvando. Innovación. En un barómetro también semestral que realizamos y que hemos presentado datos ahora en septiembre-octubre, vemos que hay 6 de cada 10 consumidores que nos dice que aunque el precio es ahora un tema muy importante, en su última compra ha incorporado un producto nuevo. Sí que es verdad que el consumidor, para él un producto nuevo a lo mejor no significa que se haya lanzado hace una semana o hace un mes, a lo mejor lleva un cierto tiempo en el mercado, pero al consumidor en ese momento, para él sí que lo concibe como una innovación, es un producto nuevo. ¿Y dónde encuentra el consumidor la innovación? En la tienda. Punto muy importante. La señalética, la cartelería, versus un estudio que tuvimos en 2016, ha crecido 10 puntos porcentuales. El consumidor encuentra la innovación en la tienda, con lo cual es muy importante que marquéis bien vuestro producto,
que negociéis con, bueno, pues con la enseña, que en el lineal os permita de alguna manera un tipo de cartelería, porque al final el 70% de la innovación se descubre allí. Y vemos también que vuelve a enamorar la innovación, porque en este histórico que tenemos nosotros, versus 2016, obviamente ha crecido, prácticamente se ha duplicado, pero sí que vemos que en el primer semestre del año hubo una cierta bajada de lo que sería el porcentaje de consumidores que han incorporado un producto nuevo en su cesta de la compra. Vemos que este segundo semestre parece que la innovación pues vuelve a interesar y ha habido un cierto repunte. Segunda tendencia, alimentación saludable. Vemos por un estudio que hemos hecho que el 65% intenta comer más saludable. Y esto es verdad que a raíz del COVID pues nos entró este miedo en el cuerpo, esta necesidad de que teníamos que tener el sistema inmunológico más potente para las defensas. Sí que es verdad que ha habido un cierto repunte desde el COVID. Ahora vamos a hacer una segunda edición de este estudio y vamos a ver si esta tendencia todavía se mantiene, pero a priori sabemos que sí. Y hay un 63% que nos ha dicho en este barómetro que realizamos de gran consumo que aunque el precio es un factor importante, no deja de comprar productos saludables y de incorporarlos a su cesta de la compra. Y así vemos que un 46% nos dice que ahora compra más productos de proximidad. Vemos cómo hay un 14% más de consumidores que ahora está comprando alternativas vegetales a la proteína animal y vemos también el incremento de que un 27% que nos dice que ahora compra más productos ecológicos. Tercera tendencia, la sostenibilidad. Pues lamentablemente esta es la que más se ha visto perjudicada por el tema del incremento de precios. Vemos que 4 de cada 10 consumidores nos dice que aunque el precio es importante, pues incorporan en su cesta de la compra algún producto sostenible, pero sí que es verdad que vemos cómo ha bajado ligeramente respecto a hace un año y medio, ¿no? Porque al final es un tipo de productos que el consumidor asocia como más caros, ¿no? ¿Y qué considera el consumidor como un producto que sea sostenible? Pues básicamente, bueno, el tema del plástico sabéis que es muy importante. Esto hicimos un estudio de sostenibilidad en 2019, luego hicimos en 2020 y ahora hemos hecho en 2023. En 2019 el plástico era lo peor. Yo de hecho entonces trabajaba en Bimbo y nuestra duda era ¿qué hacemos si no podemos envasar el producto? Es verdad que a raíz del COVID se perdió un poco este miedo o esta negatividad hacia el plástico porque se vio que al final es una manera de que los productos estén protegidos y de que permitir que lleguen a su final de vida de una manera en buen estado. Lo que no quiere el consumidor es el sobreexceso de envases. Entonces, siempre que una empresa pueda o reducir el plástico o buscar una alternativa menos contaminante, el consumidor lo va a considerar como un producto sostenible. También está creciendo mucho el tema del granel y si bien es cierto que hasta hace poco, esto viene también hemos hecho un estudio sobre los frescos, granel se asociaba a frutas y hortalizas, vemos que cada vez más en otras categorías de gran consumo, bebidas, droguería, perfumería, cosmética, cada vez más el consumidor si tiene una alternativa a granel prefiere a una alternativa en plástico. Y por último, perdón, crece todo lo que es la sostenibilidad social. Se mira mucho no solamente el impacto del medio ambiente, sino el impacto que las empresas tienen en su entorno local. Cada vez más vemos que la palanca de la sostenibilidad social, del cuidado a los empleados, del cuidado a los proveedores, de cómo operas en tu entorno, es un tema que cada vez preocupa más a los consumidores. Y también vemos que tenemos 3 canales que resisten un poquito al precio. Y ahora voy a hablar de conveniencia, que me preguntabas. El 64% de los consumidores ahora compra en lugares cercanos. No nos olvidemos que el 33% de la población a día de hoy, bueno, de los trabajadores en España, trabajan como mínimo un día a la semana en casa. Esto que ha hecho que entre el COVID y el teletrabajo hayamos redescubierto un poco el barrio como lugar de punto de compra, ¿no? ¿Y qué entiende el consumidor como canal de conveniencia? Esto es un estudio que presentamos en marzo sobre el canal de conveniencia. Claro, según datos que tenemos todos en la cabeza, los profesionales del sector o Nielsen, ¿no? Se considera canal de conveniencia aquellos establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, con o sin enseña o tiendas de gasolinera. El consumidor no entiende de nada de esto. El consumidor, si tiene debajo un hipermercado que le salva la papeleta en un momento puntual,
que necesita comprar 3 o 4 cosas, porque realmente las compras de conveniencia es para comprar 3 o 4 artículos que me cubren la necesidad de que tengo invitados para cenar y no tengo vino para ponerles, o que tengo un capricho y me apetece pues tomarme un helado mientras veo una película, o simplemente reposicionamiento de 2 o 3 cosas que te faltan entre compra a compra, el consumidor vemos que acude a este canal. Y es un canal en el que el precio no es el primer factor de elección. Si miramos los tres principales motivos para ir a este canal de conveniencia, vemos que la cercanía al hogar es casi la mitad de las menciones. Por otro lado, también la relación calidad-precio, obviamente. Y que la compra sea rápida, o sea, no quieren colas, es una compra puntual. Esta compra es menos planificada, cubre una necesidad puntual, entro, compro 3 o 4 cosas y vuelvo. Y ya os digo, en este el precio no es el primer condicionante para elegir. Canal online. Si bien es cierto que durante la pandemia el canal online subió muchísimo y de hecho no solo subió porque la gente compró más online, sino porque se incorporó el target de los seniors, que era un target al que históricamente le daba miedo el tema de a lo mejor un pago pues, vía internet, se rompieron muchas barreras y creció. Si bien es cierto que durante el COVID hubo un pico, ahora con una cierta variación vemos que se mantiene en torno a 7 de cada 10 hogares que nos dicen que realizan algunas compras. Pensad que esto es gran consumo, aquí no está ni electrónica, ni juguetes, esto es gran consumo. Y sabemos que los frescos al final es una categoría pues, que muchas veces si no lo ves, no lo tocas, pues a lo mejor pues, no lo compras por internet, pero aún así es una tendencia que se mantiene en torno a 7 de cada 10 hogares. Y si les preguntamos sobre el futuro, vemos que el 93%, y esto ha crecido exponencialmente en los últimos años, nos dice que seguirá comprando, porque es un canal que fideliza, ¿no? Hay un 74% que dice que seguiremos comprando en tiendas físicas, pero también en tienda online, frente a casi un 20% que nos dice que la mayoría de sus compras de gran consumo las realizará de manera online. Y al final es que es un canal, que fideliza. O sea, vemos que la tasa de media satisfacción es del 7,6%. A pesar de que a veces te lo entreguen tarde, te lo entreguen mal, a pesar de 1000 cosas, vemos que el consumidor tiene, o sea, 6 de cada 10 consumidores nos dice que su percepción es muy elevada de este canal. También hemos preguntado al consumidor sobre el direct to consumer, lo que sería la venta directa, en vuestro caso, por ejemplo, de una bodega al consumidor final. Y vemos que casi 6 de cada 10 nos dice que alguna vez ha comprado directamente a un consumidor, a un productor o a una marca. Y hay un 44% que no lo ha probado. La buena noticia es que de este 44% solamente hay un 18,7% que no se lo plantea, pero el resto no lo ha probado o porque no le ha surgido y se lo plantea, pero bueno, o porque desconoce cómo funciona. Con lo cual aquí tenéis una buena oportunidad de difusión, de conocimiento, de si realmente veis por ahí una oportunidad de negocio, que sepáis pues eso, que hay prácticamente casi un 30% de personas que no lo ha probado y que no descarta poder hacerlo, ¿no? Mundo Horeca, le hemos preguntado, es otro canal que resiste. Hemos preguntado a los consumidores, en este barómetro, realizamos un barómetro también nosotros de Horeca, les hemos preguntado si han salido más o menos respecto al año pasado. Y resulta que el 65% sale igual o más. ¿Por qué se sale más? Primero, porque lo que os decía antes, la vida son 2 días, el COVID nos dio un susto, carpe diem, hay que disfrutar el momento, que no se sabe qué va a venir. Llevamos además como muchos años que cuando no es el COVID es una guerra y cuando no es la inflación, y llevamos como muchos años que la famosa nueva normalidad no acaba de llegar. Tenemos un porcentaje de consumidores que ahora tiene un poquito más de dinero, el primer grupo que os decía, y eso le permite pues a lo mejor salir más de lo que salía hace un año, y luego tenemos pues eso, la necesidad de pasar el tiempo con amigos y con familiares. ¿Y qué pasa con los que salen menos? Pues un porcentaje de ellos es porque realmente necesita reducir gastos, pero luego también hay un porcentaje de consumidores que a raíz del COVID y del confinamiento descubrieron que en casa no se está tan mal, que tienes opciones de que aprendieron a cocinar, muchos de ellos, con el famoso Ready to Eat, ¿no? O con los tutoriales aprendieron a cocinar, o descubrieron el mundo del delivery, o simplemente han descubierto pues, que estar en casa en pijama viendo una serie y no tienes necesidad de ir a un bar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que nos vimos obligados a hacer durante la pandemia, vemos que hay un porcentaje de consumidores que lo han descubierto y les ha gustado. También les hemos preguntado
si gastan más o menos respecto, o sea, ya no solo si salen más o menos, sino que gastan más o menos. Y nos encontramos que 7 de cada 10 nos dice que gasta igual o más que hace un año. Gastan más porque haciendo lo mismo que hacíamos hace un año todo es más caro, y los que gastan menos, este 27% es porque su situación económica ha empeorado o porque a lo mejor pues, se le ha incrementado el gasto en otras partidas, lo que os decía antes, de hipotecas, de gasolina, de electricidad, y tiene que salir menos, tiene que derivar estos gastos hasta este tipo de partidas. Y por último, quedan 5... Ya estoy, es la última, la penúltima. Y por último, le hemos preguntado también al consumidor cómo ve el incremento, cómo percibe la hostelería respecto al resto, ¿no? Si considera que la hostelería ha subido más o menos respecto al resto de, bueno, pues de opciones, ¿no? Y nos dice que la buena noticia es que el 55% cree que todo ha subido igual. O sea, en este sentido vemos que Horeca no está perjudicado, que no se ha visto penalizado porque bueno, la gente, la gran mayoría piensa que ha subido todo de manera generalizada, tanto retail como Horeca. Incluso hay un 13% que reconoce que los precios han subido menos de lo que hubiera esperado, con lo cual en este sentido pues esto es una buena noticia, ¿no? Y muy rápido, nada, los 4 mensajes que os quería dar. Nos encontramos con un consumidor más empobrecido que tiene que cambiar, tiene dificultades para llegar a final de mes, 7 de cada 10 tienen problemillas, con lo cual tiene que cambiar todos sus hábitos y reajustar pues su economía y sus hábitos para adaptarse a esta nueva situación. Vemos cestas más básicas, vemos productos más de marca de distribución, vemos más infidelidad del consumidor respecto a tanto a establecimiento como marca de fabricante, y esta tendencia sí que creemos que no va a desaparecer a corto plazo. De hecho, creemos que es una tendencia que ha venido para quedarse. Y por último, pues eso es lo que os comentaba, que hay oportunidades más allá del precio si sabemos ver pues esto, pues que el consumidor va a seguir queriendo alimentarse bien, le gusta la innovación, le gusta probar productos nuevos, tema de sostenibilidad, especialmente sostenibilidad social, y luego pues el resto de canales que os he comentado, conveniencia, Horeca y online, que no me sale. Y ya está. Aquí os dejo mi teléfono, mi mail, pero bueno, si queréis luego en un break, en un momento, queréis preguntar o me queréis preguntar ahora, esto como queráis, ¿no? Muchas gracias, Carlota. De nada. Bueno, a mí me has respondido las 3 preguntas que te he cursado al inicio. No sé ahora si las personas que estáis aquí, el que tenga una pregunta que hacer, ¿es el momento o luego lo tiene difícil? Bueno, o que me llamen o me manden un email. Ya, pero vamos a ponerlo difícil para que pregunten. Que no es un hable ahora, calle para siempre. ¿Alguna pregunta? Está claro que ha sido muy clara. Muchas gracias, Carlota, por tu conocimiento primero y por tus aportaciones. Creo que en el fondo das respuesta, ¿no? a la introducción que hacía yo. Es decir, rompes la rutina porque nos has dado argumentos, nos has dado conceptos, ideas, datos, fundamentalmente, y creo que es una gran forma de combatir la locura de estar haciendo siempre lo mismo para obtener resultados. ¿Vale? Muchísimas gracias, Carlota. Gracias, dejo hasta aquí. Gracias.